Hace un par de semanas, OpenCloud se volvió totalmente viral. Todo el mundo empezó a descubrir esta herramienta open source y a darle un montón de utilidades súper ingeniosas. Una herramienta gratis que a más de una empresa le hubiese gustado poder vender y ofrecer a sus clientes. Ahora que ya ha pasado el hype, podemos ver mejores casuísticas con calma y sabemos que solo la gente que realmente lo necesitamos lo vamos a instalar. Y es que en este vídeo te voy a enseñar cómo configurártelo tú solo, ¿vale? Y ojito, porque esto va enfocado a gente que es menos técnica, a toda esa gente que está teniendo problemas en configurarlo o hay pasos que no se aclaran y que realmente no entiende lo que está haciendo. Así que si eres uno de ellos o quieres instalarlo rápidamente sin complicaciones, este es tu vídeo. Y es que amigos, en el vídeo de hoy os voy a hacer un tutorial bien sencillo para poder instalar OpenCloud de la forma más fácil y rápida, sin complicaciones, y te prometo que en todo el vídeo no te voy a redirigir a otro vídeo para hacer un paso previo, no, todo está aquí bien explicado. Y si te quedas hasta el final, te voy a enseñar una automatización que estoy haciendo yo que me está sirviendo para ahorrar muchísimo tiempo. Así que si te interesa, quédate que luego te la voy a explicar. Ah, y antes de que venga nadie a quejarse, el vídeo está dividido por partes, ¿vale? Abajo veréis los fragmentos y podéis ir directamente a lo que os interese, porque quizá explico algo que ya sabéis y queréis saltároslo. Así que fijaos en la línea de tiempo porque os servirá para saltar donde más os interese. Así que ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Pues para los que todavía no conozcan OpenCloud, que antes se llamaba Moltbot y que previamente se llamaba CloudBot, realmente ya hice un vídeo de 10 minutos explicándolo con detalle. Pero si te da pereza ir a verlo, te lo voy a decir con pocas palabras. OpenCloud es un asistente de código abierto al que le puedes conectar cualquier LLM, es decir, cualquier inteligencia artificial. Y simplemente con lenguaje natural a través de un chat le puedes configurar tareas programadas, como por ejemplo lo que hace la gente con N8N, pero en vez de hacer ahí los esquemitas escribiéndoselo y pidiéndoselo. Y ya no solo eso, sino que es capaz de ejecutar y hacer cualquier acción que le enseñes, ¿vale? O sea, cualquier cosa. Y bueno, enseñarle a hacerlo también es sencillo, o sea, simplemente tienes que escribir y pedírselo. Mucha gente lo está definiendo como un secretario. Y los casos de uso, como ya vengo diciendo, cada día se están multiplicando y van apareciendo cosillas nuevas que nos interesan. Si queréis que haga un vídeo más concreto explicando casos de uso y cómo los configuro, dejádmelo en los comentarios y si veo que mucha gente quiere, lo haré. Ah, y por cierto, siento ser un pesado, pero si no estás suscrito, dale al botoncito, que para ti es un momento y a mí me hace súper feliz. Vale, pues ya está explicado lo que es. Y ahora, ¿cómo me instalo OpenCloud? Bueno, pues para que lo sepáis, OpenCloud se puede instalar en cualquier máquina, ¿vale? Puede ser en tu ordenador o puede ser en un servidor. La gente lo instala en servidores para tenerlo 24/7 activo. Y realmente es lo que interesa, porque tú quieres tenerlo siempre activo y tener tu ordenador enchufado todo el día, quizá no es lo mejor. Y realmente ya hice un vídeo explicando cómo instalarlo. Pero sí que es verdad que el vídeo era un poquito técnico y hay mucha gente que me ha escrito en los comentarios, incluso por privado, que necesitan ayuda, que no saben muy bien cómo hacerlo y de verdad necesitan una solución. Y yo sinceramente opino que el conocimiento debe de ser accesible a todo el mundo. Quiero que todo el mundo pruebe estas herramientas que van apareciendo sin necesidad de que tengan un trasfondo muy técnico. Y ha dado la casualidad de que Hostinger ha contactado conmigo y me ha presentado un instalador que tienen de OpenCloud con solamente un clic. Entonces he visto una oportunidad para toda esa gente que no tiene mucha idea y quiere instalarlo rápidamente. Entonces, vamos al ordenador. Desde esta página de Hostinger tenemos una sección única y exclusivamente dedicada a OpenCloud. Desde aquí ya podemos hacer la compra de nuestro servidor preconfigurado con OpenCloud directamente. Tenemos varias opciones para seleccionar el tipo de servidor que queremos. En mi opinión, con el KVM2 nos sobra y nos basta. No hace falta que seleccionéis uno más caro porque con lo que tiene este para correr OpenCloud nos va de lujo. Tenemos 8 GB de RAM, 2 núcleos de CPU y 100 GB de almacenamiento en NVMe, que son los discos duros estos que son súper rápidos. Con esto vamos a poder hacer múltiples bots y automatizaciones sin que nuestro servidor se despeine. Y luego ya en un futuro, si necesitamos más potencia y hay que escalarlo, es súper fácil. Para que veáis, están de descuento y sinceramente os lo digo en serio porque sé los precios que hay en el mercado, esto es algo totalmente en serio, es un precio muy competitivo, o sea, literalmente es un precio muy bueno. Si lo compramos desde aquí, al seleccionarlo, nos aparecerá un selector donde nos dice los meses que queremos. Puede ser un mes solamente, 12, 24, y ya sabéis que con esto, cuanto más meses seleccionéis, más barato es, no tiene misterio. Y ojito, esto es importante porque aquí abajo aparece el Ready to Use OpenCloud. ¿Y cómo que esto de $5? A ver, os lo explico. No os están cobrando por la instalación de OpenCloud, sino que os están dando créditos de Nexo AI, que es un servicio que tienen los del propio Hostinger. ¿Y qué es esto de Nexo AI? Bueno, te lo explico fácilmente. Esto es un gateway unificado que gestionan desde Hostinger que te permite conectarte a diferentes inteligencias artificiales, diferentes modelos, OpenAI, Gemini, Grok,
Bueno, un montón de modelos de forma unificada. Si no tienes mucha idea, te da pereza, no controlas API keys de modelos anteriores, no te has gastado dinero en OpenAI, en Cloud y todo eso, entonces sí, te recomiendo que lo selecciones y aparte de venirte preinstalado, vas a tener esos $5 en créditos, que sería igual que si te fueses a la API de Claude y pagases $5, ¿vale? Solo que aquí lo tienes integrado en Hostinger. Pero si tú ya controlas de eso, tú tienes tus API keys, ya has invertido en dinero y no quieres esas historias, no hace falta que lo selecciones, ¿vale? Luego te voy a enseñar cómo sería la instalación sin haber seleccionado esta preinstalación, ¿vale? No te preocupes, lo tienes todo en la línea de tiempo. Que por cierto, chicos, si ponéis el código DevNights en mayúsculas tendréis un 10% de descuento, así que aprovechadlo. Pues una vez pagado ya estamos en la interfaz de Hostinger. Y aquí, imaginaos que no habéis seleccionado eso o que ya teníais un servidor de antes, lo habéis comprado, si podéis OpenCloud. Bueno, que por cierto, paso a paso cómo hacer el código DevNights. Como veis, a mí me aparece ahí el servidor para que, por cierto, chicos, si le voy a dar Setup y ahora me va a preguntar en qué localización lo quiero. Siempre ponemos la más cercana a nuestro país, en el caso Francia, que es el que menos ping tiene. Menos ping, mayor velocidad. En el sistema operativo vamos a seleccionar Ubuntu. Y en la versión, a mi parecer, yo voy a elegir la 2404 LTS, que actualmente es la versión que más soporte tiene a largo plazo. Y ahora importante, nos pide crear una contraseña y una clave SSH. Esto es para poder acceder al servidor desde la terminal. En mi caso voy a configurar los dos, aunque simplemente con la contraseña bastaría, pero siempre es más seguro tener acceso por clave SSH. Configurar la contraseña es sencillo, ponéis la contraseña que queréis, larga, con caracteres especiales y listo, y os la guardáis bien. Y para configurar SSH, que es opcional, te puedes saltar esta parte si quieres, aquí nos aparece un pequeño tutorial. Tenemos que abrir una terminal y poner este comando de aquí, con nuestro correo, o bueno, con el correo que queráis. Con esto generaremos la clave. Aquí me pide una ubicación, que hay una por defecto, pero yo voy a ponerle una carpeta donde quiero que me la genere con su nombre. Es en mi disco duro la carpeta clave y el nombre será ssh_key, no tiene misterio. Una vez generada, podemos ver la clave pública, con un cat la muestro aquí en pantalla, la copio, la pego a Hostinger, ya tengo clave SSH configurada. Ahora vamos al siguiente paso y aquí nos aparece un escáner de malware totalmente gratis. Es gratis, os recomiendo que lo seleccionéis, no hay ningún problema. Y el Docker Manager. También os recomiendo que lo seleccionéis porque lo necesitamos para la instalación de OpenCloud. Pero si sois despistados como yo que no lo habéis seleccionado, no pasa nada porque también voy a explicar cómo se hace. Por eso en el vídeo no lo selecciono. Vamos a esperar a que configure todo y listo, nuestro servidor está configurado. Ahora otro paso opcional que también os podéis saltar, os voy a enseñar cómo conectaros vía terminal a vuestro servidor. No lo necesitamos para este caso, pero os puede ser útil para configurar cualquier cosa. Vamos de vuelta a la terminal y para conectarnos podemos hacerlo por SSH. Ponemos SSH root, que es el nombre de administrador, @ la IP de nuestro servidor. Si solo ponemos eso, nos aparecerá para introducir la contraseña que hemos definido antes. Ponemos esa contraseña y ya está, nos deja entrar al servidor. Aquí ya tengo acceso, perfecto. Voy a salirme y voy a entrar con esa clave SSH. Para entrar con la clave es muy similar el comando, solamente que tenéis que poner la dirección de donde está guardada esa clave. Yo estoy en el directorio donde está esa clave y la dirección es su nombre, ya está. Pongo el SSH con la clave y como veis me entra directamente al servidor sin poner yo ninguna contraseña, ¿vale? Esto es, como ya os he dicho, lo más seguro para entrar a servidores. Luego podríamos quitar el login por contraseña y que solo se pueda por SSH, pero bueno, eso ya son minucias. Y si queréis dejaros de líos porque la terminal no os aclaráis en vuestro ordenador, también desde la propia interfaz de Hostinger hay una opción para acceder a la terminal. Os aparece este botoncito de aquí, lo pulsáis y se os abre en una ventana nueva del navegador una terminal. Ya está, sin complicaciones. Esto sirve mucho por si queréis luego hacer cualquier configuración más específica, necesitáis la terminal, esto es así. Vale, pues vamos a volver a Hostinger y vamos con la instalación de OpenCloud. Ya hemos hecho todo este bloque, ahora lo importante, OpenCloud. Pues como os decía, en el servidor tenemos un apartado de Docker Manager. Vamos a pulsar y como yo estoy muy despistado, no lo he puesto en la instalación, así que ahora le voy a dar a instalar. Ya está, esa es la diferencia. Esperamos a que instale y ahora nos vamos al apartado de catálogo. Vamos a ver ese catálogo de lo que tienen. Y como veis tienen un porrón de cosas, ¿vale? Pero este vídeo nos interesa OpenCloud. Lo buscamos y le damos a instalar. Ya está, no hay más. Y ahora nos muestra esta ventana de aquí, ¿vale? Estos son las variables de entorno. Esto es lo necesario para que funcione nuestro OpenCloud. Y como veis, nos deja poner API keys de diferentes proveedores. De Anthropic, de OpenAI, es lo que os decía antes. Si ya tenéis una, ponerla. En mi caso yo voy a poner una de Gemini. ¿Por qué? Porque es gratuito y me sirve de ejemplo para este vídeo. Me voy a Gemini, a esta página de aquí, cojo un proyecto que ya tengo y la genero, la copio y la pego.
pero es posible que no tengáis, así que ahora más adelante veremos lo de Nexo. También pongo mi número de teléfono para la configuración con WhatsApp, ¿vale? Aquí ponéis vuestro teléfono con el prefijo y listo. Y otra variable súper importante que tenemos aquí es el token de acceso, ¿vale? Esto es importante que lo copiéis y os lo guardéis porque con este token podremos acceder a nuestro panel y así evitaremos que cualquier otra persona acceda, ¿vale? Guardaos esto. Le doy a siguiente y como veis me dice lo de Nexo. Aunque no lo haya seleccionado anteriormente, ahora también me lo ofrece, le puedes cargar el saldo que tú quieras y directamente ya te configura él la conexión con la inteligencia artificial, ¿vale? Esto es si no has puesto API Key. Si ya lo has puesto como yo, no necesitas hacer este paso. Le vamos a dar a continuar y vamos a dejar que instale y simplemente esperamos. Y una vez instalado, como veis podemos desplegar esta flechita de aquí y nos aparecen ahí unos números que son los puertos donde está abierto. Pulsamos en los puertos y voilà, aquí está nuestro OpenCloud. ¿Vale? Esta es la página de login y tenéis que coger ese token que hemos copiado antes, el del paso anterior, pues lo ponemos y lo pegamos. Y listo, ya estamos en nuestro panel de OpenCloud. Ahora hay que hacer un paso más. Y es que hay un extra de seguridad. Tenéis que ir a Overview y ahí pegar el mismo token que hemos pegado previamente, ¿vale? Esto es un doble check, se pega y listo, le dais a conectar y ya os aparece. Ahora ya podemos ir al apartado de Assistant y hablar con él. Pero a mí me ha pasado un bug, os lo digo por si os pasa como yo, y es que hablaba con él y no me respondía nada. OpenCloud todavía es muy nuevo y tiene bugs. Entonces lo que he hecho para solucionarlo es ir al apartado de Models, y aquí ya me aparece lo que he configurado de Gemini, pero lo que he hecho es abrir el desplegable, seleccionar el segundo modelo y darle a guardar. Y con eso ya me he vuelto al Assistant y ya me hablaba y me respondía, ¿vale? Imagino que es tema de configuración, algún bug que hay o algo. Con esto estamos listos para hablar con él. Este paso es muy importante y muy sencillo, ya lo complicado ha pasado, fijaos. Aquí ya nos toca hablar con él, nos pregunta un poco sobre cómo se llama, cuál va a ser su personalidad, cuál va a ser su alma, ¿vale? Y aquí ya le diremos todo. Yo lo he hecho muy rápido y sencillo, poniéndole 4 cosas, pero vosotros os recomiendo que le escribáis todo sobre vosotros, le deis toda la información, con qué trabajáis, con qué tal, porque así os conocerá mejor, esto lo guarda en la memoria y os podrá asistir de manera mucho más sencilla. Dicho esto, ya lo tenemos funcionando y así como extra os puedo decir que se puede conectar con WhatsApp y con Telegram. Os aviso de una cosa, para conectarlo con WhatsApp, ¿vale? Es muy sencillo, vais a Channels y aquí le das a generar QR, os abre un QR y en teoría lo tenéis que abrir con lo de conectar dispositivos desde el WhatsApp. Pero a la fecha de que grabo este vídeo hay un error, ¿vale? Un error en el propio OpenCloud que no funciona lo de WhatsApp. De hecho, yo no he podido configurarlo porque me falla y he visto esta issue que está abierta de alguien quejándose y gente diciendo sí, a mí me pasa lo mismo. Así que puede ser que cuando lo probéis vosotros ya funcione, pero ahora mismo OpenCloud tiene este bug y no se puede, no funciona WhatsApp. En su defecto, os recomiendo conectarlo por Telegram, que también es súper fácil. Si tenéis dudas, le preguntáis al asistente y os guía paso a paso. Simplemente tenéis que ir a Telegram, al bot Father, que es un bot de Telegram, ahí creáis vuestro bot y al crearlo os da una credencial, una API Key. Esto se lo decís al chat, al asistente, esta es la API Key, lo configura, podéis hablarle al bot y os dirá, oye, me puedes hablar, soy OpenCloud, pero necesito darte autorización. Y te da un codiguito. Pues ese codiguito lo copias de Telegram, se lo pasas otra vez al asistente, le dices, este soy yo, autorízame, y ya está. Él te autoriza y ya puedes hablar por Telegram. Es lo más sencillo del mundo y lo bueno es que te puede asistir OpenCloud y te lo va haciendo él, o sea, no tienes que tocar nada de configuración, de comandos, nada, aunque también se puede. Y ahora sí, dicho esto, ya tenemos nuestro OpenCloud funcionando y todo rápido, con clics, sin programación, nada, sencillo. Espero que con esto no tengáis problemas, aunque si tenéis problemas me lo podéis dejar en los comentarios que yo leo y respondo. Y ahora lo prometido es deuda, la automatización de la que he hablado. Y es que yo tengo un problema, ¿vale? Tengo un problema y es que en Twitter, bueno, también en TikTok, en muchos sitios me pongo a guardar siempre cosillas que me interesan, que quiero ver para más tarde. Cosillas ya sean de programación, cosillas de interés, lo que sea me lo voy guardando y no sé por qué no lo veo en el momento, quizá porque no tengo tiempo. Vale, pues para gestionar todo esto es un caos. Yo tengo ahí un montón de guardados, seguro que os pasa a vosotros también y los tenéis como abandonados, ¿no? Y son cosas que realmente os interesaban y habéis guardado por algo. Pues lo que he hecho es enseñarle a cómo se conecta a la API de Twitter. Le he dado mis tokens de autorización para que se pueda conectar a la API y leer mis mensajes guardados. También le he configurado acceso a mi Notion, ¿vale? Donde hago todas las notas y escribo todo. Y le he dicho con palabras, o sea, no he tocado nada más, simplemente se lo he pedido, que me haga una automatización para que todos los días por la mañana me lea cosas que tengo guardadas, que ordene también de más antiguo,
que considere la prioridad, siendo que me conoce, como sabe cómo soy y tiene información de mí, puede gestionar esa prioridad sabiendo qué es lo que más me va a interesar y me lo recuerda. O sea que me dice directamente: hola Edu, estas son algunas cosas que te has guardado por Twitter, quieres gestionarlas, quieres verlas, y yo ya puedo profundizar con él, decirle venga, vamos a buscar información de esto, me la detalla y cuando ya tengo información y tengo lo que quiero, le digo que me cree una página en Notion con esto que hemos visto para que no se me olvide, no se me pierda y me borre el guardado de Twitter. Así no se me acumulan los guardados, genero una información totalmente válida y desarrollada en Twitter, si es que me sirve de algo lo que he guardado, y luego eso me sirve pues para hacer vídeos sobre eso que he visto o para aplicarlo, ya es que ya puede ser cualquier cosa lo que me haya guardado. Pero como veis, de esta forma realmente estoy utilizando los guardados de Twitter, porque si no los tendría ahí abandonados. Esta ha sido la pedazo de automatización de la que os hablaba. Como ya os he dicho, si os interesa entrar más a detalle cómo se hace una desde el principio hasta el fin, podemos hacer un vídeo explicando solo eso. Y sinceramente, si has llegado hasta aquí, espero que te haya gustado todo, que hayas podido configurarlo. Como ya he dicho, si tienes cualquier problema, escríbelo en comentarios, yo lo voy a leer, te voy a contestar, te voy a intentar ayudar siempre que pueda. Y nada, esto es todo. Muchas gracias otra vez por volver a verme, gracias de verdad por el apoyo que estoy recibiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!